Muy buenas a todos. Estamos a 2 meses del inicio del Tour Down Under, a menos de 100 días de la Omloop Hit Nieuwsblad y el mercado ciclista 2024 ya está dando sus últimos coletazos. En este nuevo noticiero centraremos nuestra atención en todas las novedades finales del Movistar Team con Quintana, Gaviria, Romeo, Romo o Castrillo. Hablaremos de la ruptura Maxime Van Gils-Lotto y daremos una serie de apuntes del IF Education y sus numerosos fichajes, Andrea Amador y de los 4 protagonistas españoles o el Arabay. El próximo vídeo traerá algo de variedad al canal, pues será el primero de los dedicados a la pelea por el ascenso al World Tour y el descenso a segunda de esta temporada. Sin más, vamos ya con el noticiero. Empezamos, como un episodio de otra manera, con el Movistar Team, que ya cuenta con 28 nombres para la próxima temporada. 4 son las nuevas renovaciones anunciadas hasta el final de 2025, 4 también los fichajes y 5 las extensiones firmadas, atención, hasta el final de 2028. Vamos con estas últimas, que son las de Jon Barrenechea, Carlos Canal, Iván Romeo, Javier Romo y Pelayo Sánchez. Todas sin ningún pero, todas muy merecidas y todas necesarias para configurar el núcleo del equipo a medio y largo plazo, para acumular puntos en el próximo trienio y para favorecer el desarrollo del talento joven español. Pelayo llegó tras destaparse con el Burgos en 2023 y formó una temporada excelsa hasta los infortunios de la Vuelta, con victorias en el Giro de Italia y el Trofeo Pollensa. Javi Romo aterrizaba tras sus 2 últimos años irregulares con el Astana y ha mostrado un buen potencial todoterreno y en la montaña, cuarto en el GP Industria y con un prometedor debut en el Tour. Carlos Canal ha mostrado su versatilidad y rapidez y ha sido muy regular a lo largo del año, cazando varios top 10 en Valonia, Jaén o la clásica de la Comunidad Valenciana. Y Jon Barrenechea pudo levantar los brazos en el circuito de Guecho, viéndose anteriormente lastrado a mitad de temporada por una caída en la Amstel. 4 buenos estrenos con Movistar que se suman a la continuidad de Iván Romeo, una promesa que evoluciona muy positivamente. A sus 21 años y tras un buen inicio en el Aula Tour, Jaén o Tramuntana, Romeo se llevó el oro en el Campeonato del Mundo Sub-23 contra el crono con una gran exhibición, y estuvo fuerte en la prueba en ruta. Pequeñas vueltas por etapas, carreras de un día y contrarreloj. Parece que lo tiene todo. En 2025 dará otro salto más. En cuanto a las 4 renovaciones, por una única temporada, destacamos las de Fernando Gaviria y Nairo Quintana. Tras una larga espera, con medios como As, Marca o Daniel Benson asegurando que la renovación de Nairo estaba muy cerca, el 14 de noviembre se hizo oficial. En su temporada de regreso al profesionalismo, lastrada por el COVID y diversos problemas físicos, el Cóndor de Cómbita pudo sacar a relucir su calidad en la 15ª etapa del Giro de Italia, en la que fue superado únicamente por Tadej Pogačar y finalizó 16º en Lombardía. En cuanto a Gaviria, el velocista consiguió su única victoria de este curso en su estreno en el Tour de Colombia, y se quedó cerca de levantar los brazos en el Giro, cuarto en la etapa final en Roma y especialmente el Tour de Francia, en el que firmó 2 podios tan solo por detrás de Kirmay y Groenewegen. En total, Gaviria acumuló 715 puntos, apoyado en varias competiciones por el dúo de Albert Torres y David Echimolay, los otros 2 que han prorrogado sus acuerdos con el Movistar. El Pistar cumplirá su 5ª campaña con el equipo, mientras que el veterano Echimolay también ha sumado algunos resultados propios, podio en Castilla y León y una etapa Tirreno Adriático, buen comienzo en Mallorca y top 10 en Guangxi. 4 también son los nuevos rostros del Movistar, siendo el primero Pablo Castrillo. Tras dejar buenos destellos en Eslovenia, Burgos o Gran Camino o Langkawi en sus 2 primeros años como profesional, Castrillo explotó con 2 victorias de etapa y su gran compatibilidad en la Vuelta a España. A pesar de que Lineos parecía ser su destino durante meses, finalmente el español ha firmado por 3 temporadas con el Movistar Team. Un muy buen sueldo, un rol importante y libertad en carrera prometida. Pablo está listo para el World Tour. Desde Sudamérica llegan otros 2 hombres de montaña, Jefferson Albeiro Cepeda y Diego Pescador. El ecuatoriano deja atrás casi 6 años con el Caja Rural tras firmar un curso muy regular con victorias en Qinghai Lake y Lemosín y buenas actuaciones en Burgos o Gran Camino y clásicas como la Flecha Brabanzona o el Tour du Jura. Cepeda tendrá que demostrar su valor en el World Tour los 2 próximos años, uno menos que los del acuerdo Pescador-Movistar. El joven colombiano es un proyecto de futuro que da el salto directo desde el campo continental. Quizá le lleve un tiempo adaptarse, pero precisamente con tan solo 19 años no deberían tener prisa. Este 2024 finalizó 7º el Tour de Porvenir e hizo podio en 2 prestigiosas clásicas italianas sub-23. Y desde Eritrea llega Nathanael Tesfazion, el primer ciclista africano de Movistar. Tras crecer en el Qhubeka y Androni Giocattoli, Tesfazion dio el salto al World Tour con el Lidl Trek, dejando buenos destellos en el Tour de Valonia, la Cadel Evans Great Ocean Road Race o Gran Piemonte. Ahora Tesfazion llega al equipo telefónico con ansias de libertad y podría reemplazar en parte a Aramburu, al ser un rápido puncher capaz de superar la media montaña.
Finalizamos el equipo telefónico con el adiós del quizás peor fichaje de 2024, Remy Cavagna. Pese a que tenía contrato hasta el final de 2026, el francés y Eusebio Unzué llegaron a un acuerdo para rescindirlo tras las dificultades de adaptación y comprobar que la asociación no trajo nada bueno a ambas partes. Marchándose del Movistar por la puerta de atrás, Cavagna ha firmado por 2 temporadas con el Groupama FDJ, su primer contrato con un equipo francés, en el que espera encontrar el entorno ideal para relanzar su espíritu combativo y todoterreno y su potencial contra el crono. Remy es el ciclista número 27 del Groupama, y a pesar de que esperábamos la renovación de Marc Sarraut, el diario Le Verrier Républicain publicó hace unos días que finalmente se retirará a sus 31 años. Vamos ahora con una revisión del Visma Lease a Bike, EF Education y DSM centrada en sus fichajes. Del primero tenemos los de Niklas Behrens y Dan McLay, con el alemán firmando al final de 2027 tras destaparse con el filial del Lidl Trek. De Behrens conocíamos su gran motor para el llano y las clásicas, su sprint y capacidad contra el crono, pero al coronarse campeón del mundo sub-23 en Zurich, demostró también su habilidad en jornadas sinuosas. En cuanto a Dan McLay, otro de los que abandonan el Arkea, su llegada será muy importante para Olaf Koig. Si bien McLay puede ser un correcto velocista por su cuenta, también se ha mostrado como un lanzador al que le faltaba contar con un sprinter de primera línea, que encontrará en el Visma, y sale mucho más barato que Mike Teunissen. Nuestro siguiente equipo es el EF Education, que está tardando mucho en cerrar su nómina para 2025. Antes de los fichajes, revisemos aquellos ciclistas que seguirán, por mucho que no lo hayan oficializado a través de las redes sociales del IF. Según Daniel Benson, Esteban Chávez tiene contrato para el próximo curso y ya habrían renovado los escaladores Jefferson Alexander Cepeda y James Shaw. Gracias a Strava, sabemos cómo estuvieron presentes en la primera concentración del equipo. Por su parte, Owain Doull le comunicó a Benson que ya ha firmado con el IF para la próxima temporada. Otras 2 renovaciones son las de Michael Valgren y Rui Costa, que fueron confirmadas por su agencia de representación, Corso Sports. El danés ha firmado hasta el final de 2026 tras recuperarse de la caída que sufrió en Occitania hace 2 años y medio. Esta temporada lo hizo muy bien en el Giro de Italia, segundo en una etapa o a través de Flandes. Por su parte, Rui Costa ha extendido por una única temporada tras no poder replicar su gran 2023, debido especialmente a las lesiones que sufrió tras su caída en la Volta al Algarve. Quienes no seguirán en el IF son Stefan de Bod, que parece que no ha hecho acto de presencia en la concentración, y Andrei Amador. El mejor ciclista costarricense de la historia anunció este miércoles que, al igual que Rigobert Urán, cuelga la bicicleta a sus 38 años, obligado a priorizar su salud. Amador sufrió en mayo una caída y atropello que le provocaron fracturas de tobillo y pie y no ha podido competir desde entonces. Termina así una gran historia que empezó con el Crest de Parn, Movistar, y sus actuaciones en el Giro de Italia, pasó por Lineos y cierra en el IF. En cuanto a fichajes, tenemos 6 nuevos. Samuel Batistella se incorpora desde la Astana tras 2 últimos años un poco más apagado. El campeón del mundo sub-23 en 2019 puede actuar en todo tipo de terrenos, aunque destaca especialmente en la media montaña, ya sean carreras de un día o pequeñas vueltas por etapas, y tiene un buen sprint en grupos pequeños. Otro italiano de líneas muy similares es Vincenzo Albanese, en cuyo vídeo de presentación inicial, antes de modificarlo, le apellidaron Albanese, y si os fijáis, en el fondo aparece otro ciclista, Mads Mikkels. El italiano hizo uso de una cláusula en su contrato para romper con el Arkea y ha firmado por 3 años tras sumar más de 900 puntos UCI, 5 podios y 19 top 10 este 2024. Un perfil más escalador y de buen rematador aporta Alex Bonan, que tras ser descalificado del Giro de Italia 2023 por tramadol ha realizado una magnífica temporada, con victoria en el Tour de Lemosín y podio en Guangxi, la Copa Bernocchi y el GP de Marsella, además de un Giro en apoyo de Ben O'Connor. La cuarta incorporación es la de Mads Mikkels, un estonio con un potencial muy interesante para las llegadas masivas, tercero en el campeonato europeo solo por detrás de Merlier y Koig, y para las clásicas del norte, finalizando 10º la París-Roubaix con tan solo 20 años. Formará una interesante dupla con Marijn van den Berg. El quinto es Max Walker, que ha realizado una muy buena campaña con el filial de la Astana, destacando en las cronos del ZLM Tour y el Sibiu Tour, además de los campeonatos de Gran Bretaña y el Tour de Japón. Veremos en qué otros apartados se desarrollará como ciclista. Y el sexto y último es otro joven talento, Alistair McLaren, que a pesar de competir en 2024 con el Hagens, asociado al J. Lula, con el que realizó una pasantía, dará el salto al World Tour con el EF Education. Gracias a sus actuaciones en la Flecha Ardenera y Alps Isère Tour, podría encontrar su terreno en las colinas y media montaña.
finalizamos el IEF con el prometedor velocista Noah Hobbs, que todo indicaba que daría el salto desde el final del Groupama al World Tour con el equipo estadounidense. Pero, al filtrarse la alineación 2025 del IFA Évolo, el filial, Hobbs aparece incluido entre los 11 junto a su actual compañero Goliker o Colby Simmons, de la cantera del mismo. Supongo que Hobbs tendrá garantizado una promoción a 2026 al primer equipo. Por parte del DSM tenemos 2 salidas y 2 fichajes. Las primeras son las del todoterreno Martin Tuxveld y Patrick Bevin. El primero no ha sido extendido porque en el equipo ya cuentan con demasiados hombres con su perfil, aunque debería seguir como pro ante el interés de Ineos y otros 2 equipos. Y sobre Patrick Bevin, hace unos años el neozelandés era un buen contrarrelojista y especialista en vueltas de una semana, pero ha atravesado 2 años muy difíciles en el DSM, con muchos problemas, incluidos cardíacos, y ha decidido retirarse a pesar de que tenía contrato para 2025. Las caras nuevas son 2 jovencitos, Robedont, del filial, que podría desarrollarse como escalador, aunque ha acumulado más lesiones que buenos resultados, y Bjorn Koert, procedente del CC Tups, un equipo amateur francés con el que ha destacado en el calendario galo gracias a su capacidad en la media montaña y como pusher. Otro que podría sumarse desde el equipo de desarrollo es Johan Dorusen, un velocista ganador de la Torpelon Lob Rugpen. Y bueno, ahora toca el capítulo que menos ganas he tenido de hacer en mucho tiempo, la salida de Maxime Van Gils del Lotto. Headlatse News sacó la exclusiva este martes de que el belga había enviado una carta al equipo en la que indicaba su deseo de rescindir su contrato, que le llevaría hasta el final de 2026. ¿Por qué? Avaricia, codicia, querer más dinero. Al renovar con el Lotto muy al inicio de la temporada, semanas antes del anuncio oficial, que llegó el 18 de marzo, Van Gils buscaba estabilidad y poder centrarse únicamente en sus futuros objetivos. Quizás había ganado ya la reducida Ruta del Sol, pero sus grandes actuaciones en Strade, las Ardenas o la S-Bahn Frankfurt todavía estaban por llegar. Es por eso que Maxime aceptó una propuesta salarial de hasta 600.000 euros al año, unas cifras que considera desfasadas desde hace varios meses, algo que le hizo saber a su equipo. En agosto hablamos de varias formaciones, Astana, Movistar, UAE, Red Bull Bora e Ineos, que andaban detrás del belga dispuestos a satisfacer sus exigencias económicas inmediatamente. El pasado octubre vimos incrementar las posibilidades de que Maxime se quedase en el Lotto tras participar el clasicómano en una acción promocional de Orbea y la primera reunión del equipo de cara a 2025. Incluso el manager del Lotto, Stefan Hublot, reconoció que el contrato debía ser revaluado y hubo conversaciones para implementar esa mejora salarial, deseada por el ciclista, pero ahora estamos ante un giro de 180 grados con la rescisión de contrato. De los equipos anteriormente mencionados, ¿cuáles están en la pelea por Van Gils a día de hoy? No busques a Movistar, pues contratados por relevo desde el equipo han dicho: no hay nada. Cualquiera tendría interés en un ciclista de esa calidad, sí, pero ahora mismo no hay nada. Otras posibles novias serían el Astana y el Visma, que todavía tienen una plaza libre, y el Ineos. El belga sigue en Instagram a dicho equipo, a Tom Pidcock y Geraint Thomas. La incógnita es desde cuándo lo hace. Pero el principal candidato para hacerse con sus servicios es el Red Bull Bora. Varias fuentes lo confirman e incluso se dice que ya a principios de octubre Van Gils pudo haber llegado a un acuerdo con el equipo. Además, un mecánico y señores suyos asistieron recientemente a las jornadas del equipo alemán. ¿Y por qué el Lotto no puede competir con el Bora y compañía? Fácil, no tiene dinero. Con un posible agujero presupuestario de 1 millón de euros y el adiós de Destiny y sus 6 millones, el Lotto no contará con un nuevo copatrocinador para 2025. Y atraviesa otras dificultades financieras a pesar de que la Lotería Nacional Belga vaya a cubrir parte de los números negativos. A día de hoy no puede permitirse subir el salario a una de sus estrellas. Ahora bien, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Por qué un ciclista que consideraba al Lotto como su segunda casa, un hombre que deseaba llegar a cada carrera para ver de nuevo a sus compañeros y al personal, exige irse de su familia? Su creencia de que merece un mejor salario, en lo que todos estamos de acuerdo. Su codicia, sí, pero quizás impulsada por su nueva agencia de representación desde verano, A&J All Sports, la de Alex Carrera. ¿Y quién es ese? Pues el agente de Tadej Pogačar y muy importante, Kian Edebrox, el mismo que hace un año forzó su salida del Bora para irse al Visma Lease Bike. Tras desvelar Headlatse News este martes el bombazo, tanto el Lotto como AJ sacaron comunicados muy similares, reconociendo la existencia de conversaciones para resolver el futuro y una potencial salida y enfatizando la necesidad de que el procedimiento se lleve a cabo de la manera más serena, legal y adecuada.
Por mucho que la dirección del Lotto se haya quedado completamente conmocionada por la decisión de Van Gils, da la impresión de que le podrían estar abriendo las puertas, que reconocen que no pueden bloquear su salida. Esta postura del equipo difiere ostensiblemente de la mantenida en los meses anteriores, en los que Hulot aseguraba que no querían dejar marchar a nadie, que los contratos se firman para cumplirse en su totalidad y que no colaborarían para llegar a un acuerdo tripartito. He de aclarar que otras fuentes señalan que el Lotto realmente se mantiene firme en esta actitud, al menos por el momento. Pero, ¿sería tan fácil romper así como así un contrato firmado hace 8 meses y con 2 años pendientes? Sí, es cierto que la UCI diseñó hace unos meses una norma que aplicaría severas sanciones al ciclista, su agente y también su nuevo destino en el caso de forzar una salida, rescindir un contrato previo y firmar uno nuevo sin previo acuerdo entre las partes. Para ser legal a ojos de la UCI, se ha de llegar a un acuerdo tripartito que incluye generalmente una importante compensación para el equipo que deja marchar a su activo. Dependerá del Lotto estar o no dispuesto a colaborar. Esto lo vimos con el caso Ettenbrucks y probablemente también en este. De completarse el acuerdo, el equipo belga podría recibir una indemnización que iría del 1.000.000 o 1.200.000 de euros hasta una duplicación de esa cantidad. Básicamente, lo correspondiente al salario restante que Van Gils habría ganado hasta el final de 2026 y un pago extra que podría incluir el tribunal si hubiese motivos para ello. Por poder, el Lotto podría negarse a llegar a un acuerdo y llevar el caso a los tribunales, alargándolo muchos meses y dejando a Van Gils inactivo hasta que el Poder Judicial tome una decisión. Pero eso nunca favorecerá a la lotería, porque siempre perderá el caso. Por encima de la normativa de la UCI están la europea y la belga. La primera determina la libertad laboral y la libre circulación de trabajadores en toda la Unión. Vamos, que cualquiera puede cambiar de empleador cuando quiera. Y dentro de la legislación belga, a la que deben someterse tanto el Lotto como Van Gils, tenemos la ley 1938, que facilita que un deportista remunerado rescinda su contrato previo pago de una indemnización. Ayer mismo, Van Gils dio sus primeras declaraciones a Wielerflits y a Sporza. Con el primer medio se mostró esperanzado en que este asunto se resolviese lo más pronto posible, quizás a finales de mes o principios de diciembre. El belga asegura necesitar un cambio de aires, que el proyecto del Lotto ya no es lo mismo, que han pasado muchas cosas en pocos meses y que prefiere abandonarlo, aunque es consciente de que esa no es decisión suya, que es posible que esté apartado de la competición un tiempo y que quizás deba seguir corriendo con su actual equipo en 2025. Maxime sostiene que no sabe dónde le llevará el futuro, pero que todavía no puede hablar con otros equipos. Vamos, que quiere irse. Bueno, si leemos los comentarios a Sporza realizados en un evento de pádel en Milán, organizado por su agente, Alex Carrera, también el viernes, ese no parece ser del todo el caso. Maxime dijo: ¿es un divorcio contencioso con Lotto? No, definitivamente no. Seguimos llevándonos muy bien y solo estamos discutiendo y viendo cómo será el futuro. Por el momento, ni siquiera se habla de una salida. Las próximas semanas lo dirán. Más que el dinero, Van Gils define el tener una visión clara del futuro deportivo como el principal motivo de sus conversaciones con el Lotto. Y preguntado por si firmó en febrero el contrato actual hasta el final de 2026 con la idea de rescindirlo, el ciclista no quiso dar comentarios. Dos declaraciones un tanto diferentes. Aclárate, Maxime. Veremos qué ocurre en los próximos días. Después del terremoto Van Gils, seguimos con los Pro-Team españoles, que van cerrando sus plantillas para 2025. La de Euskaltel Euskadi contará con 21 efectivos, incluyendo 2 últimos fichajes y las renovaciones por 2 temporadas de Godson Martín y Chomin Juaristi. Presentes en el equipo desde su vuelta en 2018, a ambos se les entrega el rol de capitán de ruta, pero Chomin, con su combatividad y capacidad en la montaña y contra el crono, y Godson, con su velocidad en grupos pequeños y recorridos sinuosos, seguro que seguirán sumando resultados. Las 2 nuevas incorporaciones son Dani van der Tuuk, de que no me esperaría nada más allá de su trabajo como gregario, al igual que sus 4 años con el Ken Pharma, y David Dekker. Tras 4 años en el World Tour, entre Jumbo y Arkea, en los que ha mostrado su velocidad ocasionalmente, Dekker baja un escalón y tendrá mucha responsabilidad en el calendario franco-belga que disputará el equipo vasco en 2025. Una apuesta muy interesante. Con todo esto, otro del Kern que se había rumoreado, Alex Jaime, finalmente no llegará, y el Euskaltel se ha despedido oficialmente de los nuevos ciclistas que causarán baja, quedando por resolver el futuro de James Fouché, Xavier Cañellas y Asier Echeverria, del que os dejo en la descripción una entrevista suya en el Diario de Navarra. Por parte del Burgos BH tenemos el adiós de Alejandro Franco, Karel Basech y Óscar Pellegrí. Este último se retira del ciclismo a sus 30 años tras 7 temporadas como profesional.
mientras que los escaladores Franco y Basech deberán buscar un nuevo destino. El primero debutó con este equipo en 2023 tras finalizar quinto la Course de la Paix 2022, y Basech llegó en febrero y estuvo en la pelea por la victoria en esa etapa de la Itzulia que mandó al hospital a Vingegaard y compañía. 2 es el número de renovaciones de contrato del Burgos. Clément Allenot lo hace hasta final de 2026, tras mostrarse en algunas pruebas de colinas y media montaña como Vitré, Castilla y León, Loire Atlantique o la Esborn Frankfurt. Y Georgios Douglas ha extendido por una única temporada tras no poder replicar las llegadas masivas de 2024 los resultados que logró en 2023 en el calendario asiático con el Matrix PowerTag. Otro hombre rápido llega al Burgos BH desde el Polti, el español David Martín, que firmó un muy buen inicio de año en Mallorca y Valencia y no rehúsa a meterse en fugas, logrando el mayor de la montaña en Patouche-Argenté. Ha firmado por una única temporada. El tercer proteíno español que repasamos es el Caja Rural, con la confirmación, a través de última hora, del fichaje del joven velocista Sergi Darder, que debutará como profesional, y 5 nuevas renovaciones. Joel Nicolau y Joseba López continuarán hasta final de 2026, con el primero y su estilo ofensivo progresando más y más en todo tipo de clásicas, sumando top 10s desde la Benendal hasta el GP, Industria y Artillanato. El otro, Joseba López, es otro valor de casa y levantó los brazos en la clásica de Arrabida. A su vez, el escalador Abel Balderston, que inició temporada en mayo debido a problemas físicos y se impuso en la clásica Terres del Ebre, el escocés Callum Johnston, de 26 años, y el tan veterano y versátil puncher Eduard Pardés, con 11 primaveras más, han prorrogado únicamente para 2025. Pardés ha firmado una muy buena temporada con victoria en la Volta o Alentejo, y numerosos resultados de honor en clásicas como Guecho, Finisterre o los GP de Balonia y Marsella. Y cerramos rápidamente con el equipo Kern Pharma, que se despidió de los ciclistas que estaréis viendo en pantalla, con la única incógnita sobre el futuro de Alex Jaime, una vez conocido el nuevo destino de Eugenio Sánchez, un conti filipino llamado Victoria Sports, y la retirada de Martí Márquez, que estuvo en el Kern desde su creación en 2020, pero yo paso por el Lizarte, el filial. Al no decir adiós a Miguel Ángel Fernández, que también finalizaba contrato, podemos suponer que seguirá en el equipo. Y finalizamos este noticiero con el Illes Balears Sarabay, el único continental español, que para 2025 dejará de contar con Lluís Mas en su organigrama, pero añadirá a Dani Navarro, Marc Boades y un tercer técnico francés. El equipo buscará ampliar su calendario internacional, especialmente francés, y contará con 13 o 14 ciclistas, uno más que en este curso, y 4 de ellos mallorquines, incluyendo 7 u 8 fichajes y 6 bajas. De estas últimas conocemos las promociones de los dos mejores, Molenaar y Darder a Caja Rural, pero no dispongo de más información salvo por la anunciada continuidad de Pau Llaneras, el todoterreno Joan Albert Riera, Asier González y los combativos Unai Esparza y Edgar Curto. Además, la gran ambición del Arabay es convertirse en un Pro Team en 2026, para lo que tendrá una respuesta alrededor del mes de mayo. ¿Tendremos al quinto equipo español en segunda división? Ahora sí, damos por concluido uno de los últimos noticieros del mercado ciclista 2024, en el que hemos tenido como protagonistas al Movistar, EF Education, Maxime Van Gils o los Pro Team españoles. Recordad que el próximo vídeo será el primer repaso a los equipos involucrados en la pelea por el ascenso o descenso World Tour y cómo les ha ido esta temporada y de cara a 2025. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, like, comentario y suscripción se agradecen y mucho. ¡Hasta la próxima!